A ustedes, amigos que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. La relación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas atraviesa un momento delicado. El alcance del proyecto de reforma del servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, el arresto a rigor por 30 días del comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, por sus declaraciones sobre ese tema, y el otro arresto por 3 días del jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Tierra, porque la banda de la Escuela Militar interpretó la Marcha Tres Árboles el sábado en el cierre de la Expo Prado. Esos son algunos de los elementos de este cuadro. ¿Cuál es el estado de ánimo entre los militares? ¿Cómo se analiza desde allí esta situación? Vamos a averiguarlo, vamos a tener un punto de vista en esta materia y para eso hemos invitado al general del aire retirado José Bonilla, ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, que además ocupó otros cargos de responsabilidad en el periodo de gobierno pasado, el gobierno de José Mujica. General Bonilla, buen día, gracias por acompañarnos. Gusto mío, muchas gracias por la invitación. Vamos a ubicarlo frente a la audiencia. Yo decía, fue comandante en jefe de la Fuerza Aérea en el último año del primer gobierno Vázquez y el primer año del gobierno Mujica, ¿no? Es verdad. Después jefe del Estado Mayor de la Defensa, un cargo que se creó en la Ley de Defensa Nacional de 2010. Es verdad. Pasó a retiro en febrero de 2012. Pero en 2013, el entonces presidente Mujica lo convocó para ocupar el cargo de coordinador de los servicios de inteligencia del Estado, ¿no? O sea, por lo visto gozó de la confianza de dos gobiernos frente amplistas. ¿Cómo hay que leer eso? ¿Usted está identificado con la izquierda? No, el militar siempre es leal al gobierno, el gobierno que el soberano elija en las urnas. A partir de ahí, el militar se alinea y es totalmente leal al poder civil de un Estado. Sí, pero algunas veces, para el nombramiento de un jerarca militar, se tiene en cuenta su posición política, lo que se sabe. Mi posición política, si bien el militar en actividad no la puede transmitir, pero siempre fui de extracción colorada, nunca lo negué. Y bueno, es decir, creo que cuando uno elige un cargo, no lo elige por el color político. Lo tiene que elegir, vaya a saber, en ese momento el doctor Tabaré Vázquez me designó como, para mí, un gran honor ser el comandante en jefe en el 2009. Desde marzo de 2015 en adelante ya no tiene ninguna actividad en el Estado. Bueno, no. Uno se retira de la parte activa, pero no se retira de la vida, ¿verdad? ¿Cómo es eso? A ver, en 2 palabras... Y en 2 palabras uno tiene que seguir tratando de hacer algo, porque la vida sigue. Y hoy tengo la gran suerte de estar al frente del Consejo Directivo de la Escuela Horizonte, un Consejo Directivo honorario, que es el mejor sueldo, como le decía, que he recibido en mi vida, porque es una brisa suave al alma, ¿verdad? El trabajar allí y hacer algo por todos esos niños que están en una situación difícil, por su discapacidad. Usted lo llama brisa al alma, también es una experiencia dura, ¿no? Tiene sus connotaciones difíciles, ¿no? Claro, pero alguien tiene que hacer algo. Es como hoy en la sociedad, no nos podemos quedar cruzados de brazos frente a toda la situación que estamos viendo. Y eso es un poco también lo que me ha llevado a alguna otra actividad que recién estoy comenzando a transitar para no dar soluciones, ¿no? Una golondrina no hace verano, pero sí puede ayudar a esta situación que estamos viviendo en el país. Se había mencionado eso, sí, que usted tenía los planes políticos para incorporarse activamente en el Partido Colorado y esta semana dio el paso. Esta semana di un primer paso, un pequeño paso, pero un paso al fin. Dicen que el movimiento se demuestra andando, así que comencé ese movimiento pero con un ánimo de hacer política distinta, ¿no? Enseguida hablamos de eso, mejor dicho, sobre el final de la conversación. Vayamos a esto que yo planteaba en la introducción. Yo decía, la relación gobierno-Fuerzas Armadas atraviesa aparentemente un momento delicado. ¿Usted cómo lo define? ¿Comparte ese adjetivo? Y se define porque cada vez que hay una situación complicada en nuestro país, lamentablemente se busca un poco la brecha no de atacar, pero sí buscar las situaciones con las Fuerzas Armadas, porque atrae,
Fíjese que hace 2 semanas que los militares, lejos de que los militares quieran esa situación, estamos en la prensa, estamos en la boca de la gente. Y el militar no quiere eso, el militar quiere cumplir sus funciones tal cual se han llevado adelante siempre. El problema es que acá, justamente, en varias leyes que se han querido llevar adelante, y esta que ya tiene media sanción, no se consulta al que lo va a afectar. El detonante ha sido efectivamente el proyecto de reforma de la Caja Militar. Todos ¿O había han sido, otros factores jugando? Y antes también estuvo el impuesto a los retirados y antes también hubieron otras leyes. Fíjese que si yo mañana quiero hacer una reforma del servicio de jubilación de la prensa, por así decirlo, yo tengo que llamarlo a ustedes, que son los que saben, o por lo menos les puedo dar el proyecto, estudienlo, bombardéenlo, díganme en qué podemos cambiar y por supuesto lo estudiaremos nosotros y llevaremos adelante o no esa situación y esos cambios. Nunca fueron consultados nada más ni nada menos que en este caso los mandos militares. Y ahí está un poco, porque la vida militar tiene ¿Usted dice que no fueron consultados? No fueron consultados. ¿Cero consulta? Cuando... Digo porque se lo pregunto, claro, porque justamente entre las quejas que han circulado estos días se ha mencionado reuniones en las que participaron jerarcas de las Fuerzas Armadas con ministros, por ejemplo. No, con el ministro de Defensa, como es lógico, y le solicitaron para ir, lo que tengo entendido, que le solicitaron para ir al Parlamento a acompañarlo en la presentación de los proyectos, y bueno, no tuvieron eco en el ministro, ya que eran temas políticos y no de la hora. Pero afecta al personal. Y yo les recuerdo a los oyentes que para un militar lo más importante no es el concepto que pueda tener la autoridad sobre él. Lo más importante para un militar es la mirada del subalterno. Y hacia ahí se tiene que entregar, porque es muy fácil estar al frente de un contingente, porque lo mejor que tiene la Fuerza Armada son sus recursos humanos. Eso es el mejor capital que tenemos. Entonces hay que ser conteste con toda esa situación. Educarlo, reprimirlo cuando haya que observarlo, pero también defenderlo. El gobierno está decidido a reformar el servicio de retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas. Esto que las Fuerzas Armadas se llama también. Caja Militar. Hay que reducir el déficit anual que anda en los 500 millones de dólares. ¿Usted coincide en que debe irse por ahí? Mire, las Fuerzas Armadas siempre quisieron, en base a que uno ve además, que vienen reformándose todo el sistema de retiros, y presentó proyectos muy lógicos que están archivados por ahí en los cajones. Creo que el último lo tomó el senador Larrañaga y lo presentó. Pero a la ley voy de que si usted presenta un proyecto que no es consultado, va a tener errores porque la especificidad hace a la situación distinta. No es el objetivo de esta entrevista analizar el proyecto de ley. Perfecto, ya lo hemos tratado en otros espacios, lo seguiremos tratando, pero a grandes rasgos, usted conoce el proyecto, ¿qué opinión tiene? ¿Es una reforma injusta, como han dicho algunos voceros militares? Es totalmente injusta porque afecta justamente al personal más caro que tiene las Fuerzas Armadas, que es el personal operativo. Ya no voy al soldado, ya no voy al cabo, voy al personal operativo. Fíjese. O sea, ¿qué quiere decir con personal operativo? Y de la pirámide de las Fuerzas Armadas, el 67%, toda la operatividad, la gente que tiene menos de 15 años, hablemos en la parte de oficiales, capitanes, tenientes, alféreces, y todo el personal subalterno, está en el 67%. Entonces, ¿y por qué lo afecta? ¿Qué quiere decir con que lo afecta? Y lo afecta porque hay algunas situaciones que trabajan y cuando les agarre la edad de retiro se van sin haber de retiro justamente. Lo agarra porque frente a los sueldos, porque aquí lo que no se habla es justamente las causas de todas estas cosas. Pero siguiendo la pregunta suya, acá lo que ataca es frente a una situación salarial que tiene, bueno, prefiere de repente abrir e irse de las fuerzas, porque además son muy necesarios en otras áreas, son muy buscados en otras áreas, porque tienen una capacidad que le costó al Estado muchísima plata. Fíjese que un piloto... ¿Usted dice que eso es lo que va a pasar ahora? Pues, claro, en la parte de sanidad militar, ahí se va a ir muchísima gente, porque tienen trabajo en otros lugares. Entonces se pierde capacidad, se pierde operatividad. ¿Pero por qué? ¿Por qué se van a ir? A ver, expliquemos por lo menos brevemente de qué manera los golpea esta reforma.
Mire, para mí la situación, usted no puede empezar por el final, tiene que comenzar como todo por el principio. Y el principio es la situación salarial que tienen las Fuerzas Armadas. Un soldado hoy gana 19.000 pesos líquidos, de los cuales le quedan 16 y algo. Entonces, y así en escala hacia arriba. También usted me dirá, bueno, el comandante en jefe hoy gana 113.000 pesos. Cualquier gerente de cualquier empresa gana muchísimo más. Y la responsabilidad que tiene, fundamentalmente, en los recursos humanos y bueno, y en todo lo que hace a la parte de inventarios de cada fuerza. Pero frente a un salario magro, muy magro, ¿no? Usted no puede pretender que además después pase a retiro y tenga y sea menor al salario que usted está ganando. Porque un soldado puede pasar, de acuerdo a esta nueva ley, puede ganar entre un 50% y nunca llegar a un 85% de su salario. Pero se acota, el retiro es a edades muy tempranas, en comparación con las jubilaciones comunes y corrientes. Es que esa es otra equivocación que tiene la sociedad. La sociedad tiene que entender que el salario del militar es muy bajo, es el más bajo de todos, y después le voy a agregar 2 o 3 perlas a este collar. Es el más bajo de todo. Y cuando se retira, usted me dice 20 años, pero es full time. El soldado, el militar en general, no puede tener otro trabajo. ¿Por qué? Porque justamente es full time. No tiene horas extras, no tiene fines de semana. Si está de licencia y la situación lo amerita, se le cita y viene a trabajar. No tiene salario vacacional. Es decir, hay una cantidad de cosas que hacen a la especificidad militar que hay que contenerla, hay que tratar, cuando uno hace una ley, bueno, es justamente lo que diferencia a un militar de un civil. 20 años de trabajo de un militar equivalen a casi 37 años de lo que un empleado público con jornadas de 8 horas, si vamos a 6 son mucho más, que para tener un paralelismo, ¿verdad?, en esa situación. En definitiva, ¿usted tiene una apreciación parecida o igual a la del comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos? No, creo que tengo una coincidencia con todas las Fuerzas Armadas en general. Usted me pone la cara visible de Manini Ríos, pero yo también le pongo la cara visible del general Saavedra, jefe de Estado Mayor de Defensa, Zanelli y el comandante de la Armada. Y todos los oficiales y personal subalterno en general. Ajá. Todos, o sea, este enfoque es compartido. Claro. De todos modos, vayamos a lo que ocurrió en estos días. Las críticas públicas que el general Manini Ríos hizo al proyecto de reforma, que no se conocieron una sola vez, fueron en varias ocasiones, le terminaron valiendo este arresto a rigor por 30 días. El expresidente Mujica sostuvo la semana pasada que Manini hizo lo que tenía que hacer. A ver, usted, desde adentro, entre comillas, porque es retirado, ¿no? Pero, ¿qué dice de esa lectura? Y es muy justo lo que dice el presidente Mujica. Fíjese que cuando el militar no tiene voz, el único que puede ejercer políticamente es el voto. Pero sí tiene un referente, que es el comandante en jefe, que unos con voz y otros en silencio hacen mucho a la situación de defensa de los intereses del factor militar y del recurso humano militar. Tal vez podemos empezar a navegar en la situación puntual que usted me pone de la sanción, sí. y creo que Pero antes de la sanción, ¿usted habría hecho lo mismo? Sí. O sea, es más, no solamente... ¿Usted habría salido a la opinión pública exponiéndose, como sabía que se exponía, a ser sancionado? Pero además queda mal que yo lo diga, pero en este momento estamos tratando de esclarecer a la opinión pública. No solamente estoy de acuerdo, sino que además lo hice en su momento cuando tenía que hacerlo, ¿no? Hay que buscar el momento oportuno, ¿no? Y manifestarle al superior la desconformidad que hay acorde a lo que se está en ese momento viviendo. Hoy en Brecha entrevistan al investigador Julián González Guller, un politólogo especializado en temas Fuerzas Armadas. Y él dice, el militar es un ciudadano que tiene un conjunto de derechos que están limitados por la tarea que libremente eligió, como es la actividad político-partidaria pública. Eso no lo puede hacer. La institución militar, para poner de manifiesto sus intereses, tiene un recurso, un mecanismo. La máxima autoridad en el ejército es el comandante en jefe y debe hacer sus planteos al ministro, a su jerarquía. Si el ministro no satisface sus aspiraciones,
el comandante en jefe tiene dos opciones, pero las dos suponen acatar a la autoridad, porque es la lógica con la que el comandante en jefe está investido. ¿Cuáles son las dos opciones? Acatar o renunciar. Y se acabó. ¿Qué dice usted sobre esta lectura, sobre este análisis? Pero esos son pensamientos que van con la ética, no solamente la vida militar. Agrega González Guller, la alternativa de la protesta pública no existe para el comandante en jefe en una democracia. Lo que hace a la ética personal y profesional, en todos los factores de la vida, este tiene siempre dos situaciones: o comparte y acata o se va. El militar, el mando superior, comencemos por ahí, de las Fuerzas Armadas, no es el ministro. El mando superior es el presidente de la República. Es el presidente de la República actuando con el ministro de Defensa o con el Consejo de Ministros. Es decir, que uno le debe decir al presidente de la República en sí, que es nuestro comandante en jefe. El comandante sabe bien hasta dónde puede llegar, pero sí tiene la obligación de respaldar todas las necesidades que tiene su fuerza, porque tiene que hablar, tiene que decirlo. Si yo fuese ministro y tengo un comandante que no viene a traerme problemas, porque sí, las cosas lindas las recibimos todos, pero las situaciones problemáticas, y vaya si las hay, y más con los salarios y la poca inversión que hay para cumplir con la misión, y a veces hablamos de... ya sería otro tema y no quiero adelantarme, de la eficiencia. Tenemos la mejor Fuerza Armada justamente en la eficiencia. ¿Por qué? Porque con los recursos que tenemos y las capacidades que tenemos siguen cumpliendo la misión como el mejor. Entonces, por supuesto que el comandante tiene que ir al ministro de Defensa y plantearle las situaciones. Ahora, si usted como ministro mira para el costado, no le deja otra situación, así como bien dice el señor Guller, de hablar con el presidente de la República. No sé si esas instancias se dieron y si se solicitó para hablar con el presidente de la República, pero sí lo que se sabe por la prensa y por lo que uno ha visto es que él habló directamente. Sí, habló directamente y varias veces. Y varias veces. Bueno, ahí hay otra situación. Esa es culpa totalmente del ministro de Defensa. Porque se menciona, por ejemplo, el antecedente del Día del Ejército del año pasado, donde se refirió al asunto y parece que fue observado, pero no fueron las únicas. Mire, en la vida militar hay varias formas de sancionar a un militar. Están las observaciones verbal o escritas, está el arresto simple, el arresto rigoroso, la institución de cargos, etcétera. Cuando usted comete una falta, en la vida militar no es que usted llegó tarde, Cotelo, ¿no? Y lo veo pasar, está desaliñado, y lo veo más adelante cometer otra falta, y no le digo nada. El culpable soy yo. ¿Usted está diciendo que en todo caso Manini debió haber sido sancionado antes? Para eso el ministro de Defensa está y lo llama, lo observa, por lo menos aunque sea una observación verbal. Mire, usted está pasándose de la raya, porque él, en su ímpetu de la defensa del personal en general, no solamente del subalterno, siempre intenta acercarse y demostrar al superior lo que se está haciendo de referente a algo en particular. Y ahí se le tenía que haber sancionado en cada instancia. No hay que después le hago precio por todo y le pongo 30 días porque usted el año pasado me miró feo o haya hecho lo que haya hecho. No. Usted en cada falta toma una medida y eso va ayudando a justamente que usted no se extreme el límite, ¿verdad? Llegue hasta un límite y lo respete. Es curioso escucharlo a usted, a un militar, a un ex comandante en jefe decir: tienen que marcarnos, claro. Tienen que marcarnos la autoridad. Pero a mí me observaron verbalmente, me observaron por escrito y también fui sancionado, y cuando me sancionaron ellos sabían que me una de las posibilidades era que me sacaran del cargo. Bueno, pero uno tiene que asumir eso, uno no puede estar atado a una silla, ¿no? Acá vemos en muchas situaciones civiles que uno se aferra a la silla y hace cualquier cosa porque recibe el mandato del superior, y en la vida militar eso no sucede. Entonces, ahora, cuando se enteró que al comandante en jefe del ejército se lo sancionaba con 30 días de arresto a rigor, ¿cuál fue su reacción? Horrible, porque estaba en el exterior, prácticamente se estaba enterando, ¿no? Más allá si hubo una llamada antes, ¿no? Pero acá la sociedad en general, ¿no?,
produjo una sensación de una reacción de sorpresa, porque estábamos frente a un hecho, ¿no? Todo el mundo estábamos hablando, generó simpatías hacia las Fuerzas Armadas, también generó otras situaciones, pero generó, polémica, cuando eso no es el sentir de las Fuerzas Armadas. Usted dice que el procedimiento no fue el adecuado. Totalmente inadecuado. Eso de haber anunciado la sanción cuando Manini no estaba, habérselo comunicado por teléfono, haber tenido que esperar una semana. Pero no lo hago con usted, Cotelo. Si yo fuese dueño de la radio y usted no está, y usted cometió espero que usted venga, lo miro a los ojos, le digo, usted cometió tal falta y por lo tanto va a tener esta sanción. Y se la entrego. Después sí, se podrá escapar esa situación que hemos tenido con usted, pero es personal. La sanción no es pública, es personal. Si no, no va al deseo que uno quiere, justamente al tener la sanción. Además tiene que ser ejemplarizante. Cuando sancionan a un general, no están sancionando a cualquier persona, el comandante en jefe, en este caso, del ejército. Bueno, puede ser el armador o la Fuerza Aérea. Bueno, pero ¿y eso mismo? ¿Hay antecedentes de que un comandante en jefe del ejército sea arrestado a rigor por 30 días? No, creo que no lo hay. No hay, ¿no? ¿Es lógico que la medida haya sido esa o debió haber sido el pase a retiro? ¿Del presidente de la República? Sí. Bueno, está la potestad de él, justamente. En el momento que a uno lo nombran como comandante en jefe, sabe que al otro día ya sé, por eso lo pueden relevar. Estoy seguro que Manini sabía que una de las posibilidades era que lo relevaran. Sin embargo, se elige el arresto a rigor por 30 días. ¿Y eso cómo incide? ¿Qué efectos tiene? Y efectos, barlegajo, y poca cosa más, porque es una medida que a las Fuerzas Armadas en sí lo llama la atención, porque es un sacudón hacia la interna. ¿Es una humillación? No se trata de humillación. Pregunto, no sé. ¿Se ha manejado esa posibilidad? Sí, en la prensa en general o la sociedad en general que se ha humillado. El militar está para cumplir las órdenes, ¿verdad? Dentro de la ley y la Constitución, por supuesto, y sabe que es pasible de que lo sancionen. Y la sanción, como dice nuestro reglamento de disciplina, tiene que ser paternal y digna, que tiene que justamente corregir la situación que se hizo mal y que sirva de ejemplo. Y a los efectos del comandante en jefe, ¿cómo lo posiciona de ahora en adelante? Y mire, la sociedad lo posiciona justamente como fue humillado y lo enaltece, ¿no? Yo he visto algunas encuestas que dan a las Fuerzas Armadas a las Fuerzas Armadas no les interesa, no somos políticos, no somos actores políticos, no, estamos para la misión de la custodia que la ley, marco de defensa, le da a las Fuerzas Armadas. Pero sí le da una situación que también se la tiene que dar al comandante de la Armada y al comandante de la Fuerza Aérea, porque no solamente gritando uno se puede hacer escuchar, también el silencio y el trabajo estratégico para llevar adelante los planes es muy importante. Es muy importante. Y cuando usted ve... Los comandantes de la Fuerza Aérea y de la Armada no hablaron. Bueno, pero a veces el silencio dice mucho. ¿Qué dice en este caso? Y en este caso dice que ellos también por otros caminos están peleando esta situación que incomoda a toda la familia militar, fundamentalmente hoy a los que están en actividad. También hay algunos artículos que va a los que están retirados, por ejemplo, las pensiones militares. No, pero le hago la última pregunta. Da la impresión de que sancionándolo con el arresto a rigor a 30 días, dentro del ejército, a Manini se lo fortalece. Claro. No es que se lo fortaleza. Y él va a seguir como comandante jefe. Es lo que espera el subalterno de él. Pero digo, otra cosa hubiese sido si se lo pasaba a retiro, ¿no? Sí, quizás personalmente salía muy bien parado ante su subalterno, pero ya no tenía más poder. Se iba para su casa. Claro. Ahora sale fortalecido y continúa como comandante en jefe. Bueno, porque el Poder Ejecutivo analiza la situación, que no fue una falta de deslealtad, no fue una falta que pudiera afectar la confianza que se le tiene, y lo decide mantener en su cargo, ¿verdad? Pero hacia la interna, claro, se fortalece porque ve, en este caso, y en forma particular, una persona que está luchando por los intereses de sus subalternos, ¿no? Está llevando adelante lo que es el accionar, en este caso, del Ejército, y también el de la Fuerza Aérea y la Armada,
a su vez con el jefe de Estado Mayor de Defensa, cada uno en su forma siguen trabajando y haciendo para que esto no salga, porque va a afectar a mucha gente. Y acuérdese lo que decía el maestro de esta gira, ¿no? Que la desigualdad justamente hay que tratar al desigual proporcionalmente al revés de su desigualdad. Entonces, el más pobre, el más económicamente, que hoy el recurso que tenemos en las Fuerzas Armadas, nuestros soldados y nuestros cabos, muchos se van a ir sin haber de retiro. Porque la matemática, por lo menos en Uruguay, la que yo aprendí, que 2 más 2 son 4. Monilla, para terminar con lo que veníamos conversando, ¿cómo debería evolucionar esta situación tensa que se ha planteado entre gobierno y Fuerzas Armadas? Bueno, no hay una situación tensa entre gobierno y Fuerzas Armadas. Esa respuesta había quedado pendiente. Yo le pregunté si el calificativo que había usado yo lo compartía o si prefería otro. ¿Usted cómo define entonces este panorama? Hay una situación de defensa del servicio de retiro militares que va a afectar a una cantidad de gente, que va a afectar la operatividad y que va a afectar a la familia militar, incluso hasta cuando hay lesiones en actos de servicio. Y ahora le quiero poner un ejemplo que es válido. Va a afectar en mucho, pero la relación es la misma, es decir, es nuestro mando superior. Han circulado documentos, ha habido reuniones. Mire, los retirados. Hay declaraciones, trascendidos. Usted no sé su edad, pero cuando yo era chico no había tanta tecnología y cuando habían apagones se jugaba mucho a juegos familiares. Y yo me acuerdo del juego de la oca, y cuando uno caía en un casillero retrocedía 2 o 3 espacios, como también podía avanzar. Los retirados muchas veces cometemos ese error de inmiscuirnos en situaciones que no nos corresponde. Para eso está la parte del comandante en jefe, el jefe de Estado Mayor de Defensa, y con nuestras declaraciones complicamos más la situación y la enredamos. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos la verdad, creemos que somos lo que no pudimos hacer antes, y por eso yo no hablo de la parte activa, y hay que tomarlo con pinza, porque son opiniones de personas que están retiradas y perfectamente pueden hablar, por suerte. Pero usted está hablando ahora. Y bueno, y además le estoy poniendo una situación. Yo me podré haber equivocado en el transcurso de la entrevista en muchas cosas y se me criticará, como también de repente otros me dirán que estuve bien. Pero no es... El retirado no puede inmiscuirse en la situación de la actividad. ¿Por qué? Porque enseguida, inmediatamente tuvieron que salir los comandantes, no, esto no es nuestro, a espadear, a esparar un poco, porque es verdad. A ese documento, por ejemplo, al documento circuló en las últimas horas. Que se leyó en el Prado, no sé bien el lugar, pero que no habla de del personal activo de las Fuerzas Armadas. No habla, esa es una apreciación que hacen ciertos militares retirados. Bueno, pero en definitiva, ¿cómo se encausa esto? Y se encausa que en este momento hay una ley que tiene media sanción, que está en diputados. Hay algunas alternativas de por lo menos 1 o 2 diputados, acorde a lo que uno ve en la prensa, que quieren cambiar algunos articulados y están muy bien inspirados porque justamente hacen a la cosa. No solamente cambiar de 6 a 5 años, que sigue afectando, que es lo que dice la ley, y afectan mucho al soldado, porque nunca llega a cumplir el fin de su carrera con un haber de retiro. Pasar a 7 años por 5 tampoco ayuda, porque nunca llega un soldado que tenga más de 26 años a cumplir los 48 años con 22 años de servicio. Se está aludiendo a propuestas que ha hecho el diputado Darío Pérez, del Frente Amplio, por ejemplo. Sí, no las vi en su conjunto, porque sí lo escuché incluso a usted con él, que hablaba de pasar a 7,5, pero hay que tener otros articulados que hacen un poco, incluso hasta la moral. Fíjese, mañana va, y lo digo en lo que era mi fuerza anteriormente, va un piloto, un helicóptero a hacer un salvataje al medio del océano. Hay un capitán al mando que tiene 16 años de servicio. Y hay el otro capitán, el copiloto de ese helicóptero, tiene 14 años de servicio. Fíjese si tiene frente a una situación extrema, al solo ejemplo nomás, ¿no? Espero que nunca suceda. Cae el avión y fallecen estas 2 personas.
El capitán, su familia va a ser resarcida con el grado de capitán y un 30% de aumento, y el otro capitán con 13 años se va a ir solamente con el haber que tenía en ese momento como capitán. Hay diferencias que no hacen a la igualdad, que hacen y afectan en mucho a la moral, porque yo mañana le digo a un soldado, que los soldados tenían otra prerrogativa, que vaya a cumplir una misión, y usted cuando ve que está seguro, que la orden es firme, que está entrenado, pero ahí le llega el recuerdo y lo hermoso que es pues, que todos los seres queridos que uno tiene atrás, y los deja en la calle, porque se va con el 100% de lo que gana, y lo que gana es nada, así que la familia queda con nada. Y además queda con la falta justamente de la persona humana querida, que es la que se le fue. Yo decía, usted presentó el lunes en la Casa del Partido Colorado su agrupación dentro del sector ballistas que orienta el expresidente Julio María Sanguinetti. ¿Qué es lo que se propone? Y propongo unir una cantidad de amigos con una situación plural que vienen de varios sectores de otros partidos también, buscando cambiar un poco la política, adaptarla, sí con los ideales, por supuesto, ballistas, pero adaptarla a los nuevos tiempos, a las nuevas situaciones que está no solamente pasando el país, sino el país en la región y en el mundo. ¿Es una agrupación de militares? No. Tal vez militar, el que llevó adelante era yo, retirado por supuesto. Bueno, casi el 80% de los que me acompañaron el día lunes próximo pasado eran todos civiles profesionales, ingenieros, dentistas, médicos, en fin, todo lo que hace a la sociedad, ¿verdad? ¿Usted se propone ser candidato al Parlamento, por ejemplo? No es mi idea. En un principio no es mi idea. En un principio, esa era mi pensamiento previo al hablar. Le digo más, al hablar con el expresidente Mujica y luego al hablar con el presidente Sanguinetti. Pero en la vida hay que jugar un poco a esa situación, ¿verdad? De tratar de dar ideas para la solución, que es lo que yo quiero, pero también hay que decirle al ciudadano al que usted se está dirigiendo, bueno, que desde tal punto puedo hacer algo, pero para hacer algo, claro, hay que tener un cargo. Eso lo veremos, porque acá lo importante hoy es formar una lista con todo lo que ya estuve viendo que es complicado, y luego nominar esa lista y ir a una interna defendiendo a un precandidato que presenta el partido, y luego que el soberano se manifieste en las urnas, bueno, habrá un programa de gobierno allá adelante para la carrera de octubre, y ahí serán otros gallos que cantarán. Bueno, ya veremos, ya hablaremos de esos otros temas también. General Bonilla, gracias por visitarnos. No, al revés, el agradecido soy yo, y espero haber sido claro y haber arrojado un poco más de luz en todo esto.